Sentís que no podés ejecutar ideas, estás bloqueado, frustrado, tratás de pensar en algo nuevo y no se te ocurre nada, sentís que todo ya lo hiciste, solamente estás repitiendo y nada nuevo puede salir de vos. Estás pasando por un bloqueo creativo, que es algo súper común en las personas que nos dedicamos a utilizar nuestra creatividad para nuestro trabajo y para nuestro día a día. En el video de hoy quiero que hablemos de eso, de qué es el bloqueo creativo y cómo podemos solucionarlo. Porque no, el bloqueo creativo no es falta de talento, es señal de que tu cerebro necesita respirar. Chao cara, ¿cómo estáis? Yo soy Flor y te ayudo a potenciar tu presencia digital y real, así que seguime. Y empecemos directamente con el tema que nos incumbe, el bloqueo creativo. ¿Qué es y cómo podemos hacer para salir del bloqueo, para salir de esta situación en donde no podemos crear realmente? Tratamos, pero no sale nada. Quiero que empecemos hablando de qué es el bloqueo creativo para que tratemos de entenderlo, porque yo hace unas semanas estuve en una situación en la que de a poquito me fui bloqueando. Al principio era como que no estaba muy segura de mis ideas, no me gustaba, lo pensaba mucho antes de publicar, pero seguía activa. Lo que me fue pasando es que de a poquito todas las sensaciones negativas, de frustración, de que no podía hacer cosas buenas, de que no me sentía suficiente, se fueron agravando y me fueron impidiendo crear. ¿En qué sentido? En el que tenía muy pocas ideas y cuando las ejecutaba realmente estaba muy inconforme con los resultados. No solamente resultados a nivel algoritmo, es decir, subí un contenido y tuvo malos resultados. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que yo, cuando veía el producto terminado, decía, qué feo. Y no había nada, ninguna modificación que pudiera hacer que me convenciera de que eso estaba bueno. Era como que estaba directamente negada con mi trabajo, con mis ideas, con mis proyectos. Claramente, después de una conversación terrible durante un montón de tiempo conmigo misma, el resultado final fue frenarme y dejar de crear, pero no porque no quisiera, porque realmente es lo único que quería. Yo quería poder crear contenido, comunicar mis ideas, comunicar mis proyectos y no podía, justamente no podía, o sea, no era una cuestión de querer o no querer, no podía, estaba bloqueada, me sentaba a trabajar y terminaba el día borrando todo a ese nivel. Lloraba un montón, tenía muchísima angustia, las sensaciones, mi estado de ánimo, todo se había modificado por esta situación. Así que decidí ponerme a investigar para tratar de salir del tema y descubrí el bloqueo creativo, que si bien yo ya lo conocía y lo había sentido nombrar un montón de veces, creo que nunca me había pasado de tener un bloqueo tan fuerte. Claramente, las veces anteriores he podido evitarlo. Entonces, la investigación que hice, que es básicamente lo que quiero mostrarles a ustedes para que este bloqueo creativo tenga frutos y sirva de algo, sirva de aprendizaje, es no solamente qué es y cómo podemos solucionarlo, sino también cómo podemos hacer para evitar caer en el bloqueo creativo, es decir, qué podemos hacer para prevenirlo. Así que acompáñenme en esta mini tesis que ustedes saben mucho que a mí me gusta investigar sobre el bloqueo creativo. El bloqueo creativo es un estado en el que una persona pierde temporalmente la capacidad de generar ideas nuevas o avanzar en proyectos creativos. Esta situación es muy común en personas que se dedican a utilizar su creatividad en el día a día. Es decir, no necesariamente tenés que ser un artista, músico, pintor, escritor. Entonces, básicamente para resumir, cualquier persona que utiliza a diario su creatividad tiene posibilidades de caer en un bloqueo creativo. Así como si vos entrenas el cuerpo, tenés posibilidades de o lesionarte o contracturarte y tener el cuerpo cansado después de utilizarlo. A menos de que hagas ejercicios para prevenir todo este tipo de cosas, que es lo que a mí me estaba faltando y lo que probablemente a vos también te falte. ¿Cuáles son los síntomas más comunes
de un bloqueo creativo? O sea, ¿cómo podés identificar si tenés o no tenés un bloqueo creativo? Bueno, en general tenés la mente en blanco cuando tratás de crear algo nuevo, de pensar en nuevas ideas. En segundo lugar, el trabajo que tenés para hacer es muy probable que lo estés postergando, lo pateas para después y para después y para después y nunca llega el momento correcto para hacer esa tarea. Sos el dios de la procrastinación en ese momento. En tercer lugar, tenés la sensación de frustración constante. Proyecto que ejecutás, proyecto que te genera frustración, porque no lo estás ejecutando como querés, porque no tenés los resultados que querés, porque no tenés los elementos que querés, pero hay algo que te genera frustración. Y en cuarto lugar, sentís que estás repitiendo siempre la misma idea, que no salís del mismo cuadradito de siempre. Tenemos que tener en cuenta que nuestras ideas se pueden repetir la cantidad de veces que queramos, mientras que seamos creativos y podamos presentarla de diferentes maneras, lo cual este último síntoma es como la alerta roja del bloqueo creativo, porque nunca vamos a ser repetitivos si somos creativos. Entonces, lo primero que hice al momento de poder ponerle un nombre y decir, ok, lo que me está pasando es que tengo un bloqueo creativo, no es que me falta talento, es que estoy bloqueada, que por alguna razón que todavía no sé cuál es, estoy bloqueada. Entonces, por supuesto, me puse a investigar de cuáles pueden ser las razones que nos llevan a estar bloqueados creativamente. Y las respuestas que obtuve fueron variadas, pero similares. En primer lugar, tenemos la causa de todos los males del siglo XXI, que es el estrés, que es básicamente saturación mental. Tu mente está agotada de tanta disciplina, responsabilidades, de tanto hacer y tanta falta de descanso. Entonces, a la saturación mental obviamente te impide pensar con claridad. Pensá en un día normal, cuando estás cansado, cuando llegue el final del día. Si te ponen una ecuación adelante, te largas a llorar. Y bueno, en la vida, si vas acumulando estrés, pasa lo mismo. Sobre este tema investigué sobre el burnout específicamente, que es algo que se da por el estrés y es cuando ya llegas a un nivel de estrés tan alto que terminas literalmente quemado, el síndrome del quemado. Y en el podcast de Psicología al Desnudo sobre el burnout dicen algo muy interesante y es que el ser humano tiene ciclos de estrés diarios que se abren todos los días, pero que tenemos que cerrar todos los días. Y yo sabía que el ser humano todos los días se estresa, pero no sabía que teníamos que desestresarnos, es decir, teníamos que agregar una actividad a nuestro día específica para desestresarnos. No era algo que iba a suceder de forma mágica de un día para el otro, ¡puf!, el estrés desaparece. No, no es así. El estrés funciona en ciclos, todos los días, con el día a día, con la cantidad de tareas que tenemos que hacer, etcétera, se abren ciclos de estrés. Y es nuestra responsabilidad cerrarlos para que podamos recuperarnos en la noche, descansar y al otro día volver a empezar con energías y no seguir acumulando el estrés del día anterior y así sucesivamente. Y eso se hace con actividades de disfrute, con actividades de ocio, que pueden ser las que vos quieras. Por ejemplo, si tu trabajo no requiere de mucha computadora, pantallas, etcétera, podrías ver una serie o una película. Ahora, si trabajas con redes sociales, como es mi caso, no te diría que te vayas a ver una película porque tu cerebro es como otra pantalla, no entiende que terminaste de trabajar. ¿Qué podrías hacer? Y podrías salir a caminar, pintar, dibujar, hacer yoga, cerámica, ir a jardinería, lo que sea bien diferente a tu trabajo y que vos te des cuenta que te da tranquilidad, que te da paz, que te da placer. Esas son las actividades que cierran los ciclos de estrés.
Y sería ideal todos los días tener 30 minutos de esa actividad una vez que vos terminaste de trabajar, una vez que vos terminaste tu día hábil, productivo. La segunda causa del bloqueo creativo es el perfeccionismo, para sorpresa de nadie. El miedo a crear algo que no sea lo suficientemente bueno. ¿Cuál es el problema del perfeccionismo? Que siempre nos va a paralizar. ¿Por qué? Porque nosotros perfeccionamos nuestro accionar a través de la acción. Es decir, nosotros nos vamos perfeccionando en lo que vamos haciendo mientras lo vamos haciendo. Nadie va a hacer algo perfecto por primera vez. El perfeccionismo paraliza y es una realidad que tenemos que empezar a manejar. El perfeccionismo, eso que nos está frenando, ¿es realmente algo importante o es una excusa? Tenemos que aprender a diferenciar lo que es realmente importante a lo que es una excusa para mantenernos frenados en donde estamos en nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que también aprendí en toda esta investigación y esto lo aprendí en el libro El camino del artista de Julia Cameron, que te lo súper recomiendo porque a mí me está cambiando la vida y todavía no lo termino. Julia Cameron dice que al cerebro lo paralizan las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el cerebro en su rutina, en el camino que se repite todos los días, en hacer las cosas siempre de la misma manera, en trabajar siempre en lo mismo, en repetir constantemente lo mismo, él encuentra seguridad, él sabe cómo nos sentimos, cuáles son las cosas que pueden aparecer, cuáles son las cosas que pueden salir mal, cómo podemos resolver esas cosas. El cerebro en nuestra zona de confort tiene todo resuelto. Entonces, al primer momento de nosotros querer probar algo nuevo, nos va a empezar a decir, che, no, no me está gustando, mejor te voy a hacer desconfiar, mejor te voy a hacer sentir que esto no es suficiente, mejor te voy a tratar de frenar para que yo no tenga que salir de la zona de confort, porque en la zona de confort yo tengo todo lo conocido y fuera de la zona de confort, donde están todas las cosas nuevas, todas las nuevas ideas, todas las nuevas estrategias, todas las nuevas herramientas, yo no conozco nada ahí y entonces no te puedo proteger. El trabajo número uno de nuestro cerebro es que sobrevivamos, que estemos bien, que estemos cuidados. Entonces siempre nos va a estar tratando de mantener en la zona segura. Por lo tanto, el perfeccionismo es la excusa perfecta para el cerebro para mantenerse en la zona de confort y decir, no, mira, cuando esté perfecto, nos lanzamos. Cuando tenga el curso perfecto, lo vendo. Cuando tenga el video perfecto, empiezo a publicar. El perfeccionismo paraliza y es el mejor amigo para no salir de la zona de confort. Además del perfeccionismo y del estrés, hay otras causas que colaboran con el bloqueo creativo, como por ejemplo la fatiga a la hora de tomar decisiones. Pensemos que estamos tomando decisiones 24/7 y que estamos en un contexto social histórico en donde tenemos muchísimas opciones. Para cualquier cosa hay muchísimas opciones, entonces son decisiones constantes, constantes, constantes y el cerebro nunca para. Por eso es importante optimizar nuestra toma de decisiones. En cuarto lugar, tenemos la falta de inspiración. Consumir constantemente lo mismo quita la imaginación. El otro día vi un post al respecto que decía que estamos en la era en donde más contenido estamos generando, pero donde menos historias nuevas estamos haciendo. Básicamente decía como que repetimos la información y hay un montón de lugares generando contenido, hay un montón de personas, de empresas generando contenido de lo que sea y un montón de personas copiando el mismo contenido. Entonces, una persona promedio
ve muchísimo contenido al día y de ese contenido hay muchísimo contenido repetido, pero a la vez no tiene la profundidad necesaria como para atravesarnos, como para interpelarnos, porque todo es rápido. Y esto me hace pensar en lo importante de ser auténticos a la hora de crear contenido y de decir realmente lo que uno piensa. Está bien inspirarnos de las ideas de otras personas, pero no hay que olvidarse de que tenemos que agregar lo propio, porque si no es plagio y porque si no realmente es real esto que estamos viendo en redes sociales, de que estamos todos copiando el contenido que ya ha sido creado, no estamos creando cosas nuevas. Entonces, tenerlo bien presente a la hora de crear contenido. En quinto lugar, como causa, tenemos la presión externa, sobre todo en el día de hoy, en donde publicamos todo, literalmente tu desayuno lo publicaste, estamos viviendo frente a las expectativas de un montón de personas. Estamos viviendo según marca un algoritmo, una audiencia, estamos creando para esos algoritmos y para esas audiencias. Entonces, esta presión externa en la creación es súper importante, porque ya no solo importa si lo que creo funciona o no funciona, sino que también importa que esto que creo funcione también en redes sociales y funcione en blog y funcione en todas partes donde hay un montón de gente mirándome. Y por último lugar, pero no menos importante, y algo que está siempre presente en nuestra vida, son los problemas personales, que claramente afectan en el bloqueo creativo. Si vos estás viviendo una situación de mucho estrés personal por algo que está sucediendo en tu familia, en tu trabajo, en lo que sea, claramente esta situación va a afectar a tu capacidad de ser creativo y generar nuevas ideas, porque hay algo que te está preocupando, que te está quitando la atención. Antes quiero traer a este video dos investigaciones que encontré que me llamaron muchísimo la atención. Y una de las principales causas que me llamó la atención es que ambas investigaciones estudian el bloqueo creativo en creadores de contenido específicamente. Yo me dedico a crear contenido y mi bloqueo creativo me afectó directamente en la creación de contenido, por eso es que investigué de esta forma. Me llamó la atención porque una de las investigaciones es de 1988, mientras que la otra es del 2023 y analizan cuestiones similares. Entonces, me entró la curiosidad de saber si con 35 años de diferencia, cómo podía haber cambiado el bloqueo creativo, cómo nos afectaba, cuáles eran las causas, etcétera. Entonces, eso es lo que quiero que veamos ahora, que hagamos un mini resumen de estas dos investigaciones y tratemos de llegar a las conclusiones a las que llegué personalmente yo, pero que también vos me puedas compartir a las conclusiones a las que llegas vos. En primer lugar, tenemos la teoría de la carga cognitiva de 1988, que explica por qué los creadores de contenido a menudo se sienten abrumados o bloqueados. Según esta teoría, nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información al mismo tiempo. Cuando los creadores intentan manejar múltiples tareas complejas simultáneamente, como grabar, editar, optimizar para SEO y gestionar redes sociales, superan ese límite, generando estrés mental y bloqueos creativos. Esto ocurre porque el cerebro prioriza tareas técnicas urgentes sobre la creatividad, agotando recursos mentales clave. Básicamente, esta teoría lo que nos dice es que el cerebro tiene capacidad limitada para gestionar información al mismo tiempo. Y nosotros vivimos en la era del multitasking. Entonces, imagínense si en 1988 nuestro cerebro no tenía la capacidad para gestionar varias tareas a la vez. Ahora, en la era del multitasking, en la era de puedo hacer 7 cosas a la vez, imagínense cómo está nuestro cerebro, que en 35 años claramente no puede haber evolucionado tanto como para hacer 7 cosas a la vez.
Esto es lo primero que me llama la atención al ver esta teoría. Y dice que cuando los creadores intentan manejar múltiples tareas complejas simultáneamente, es decir, nosotros como creadores de contenido a la hora de grabar, editar, publicar, controlar, monitorear, analizar, todas las tareas que tenemos que hacer y que normalmente hacemos solos, porque la mayoría de creadores de contenido no tiene un equipazo de trabajo para ayudarle. Entonces, obviamente, nos vamos a sentir abrumados y bloqueados porque estamos trabajando de una forma en la que nuestro cerebro no trabaja. O sea, le estamos pidiendo peras al olmo, literalmente. Y otra cosa que me llama la atención es que justamente nuestro cerebro, tratando de hacer estas 1000 tareas a la vez, gasta muchísima energía, muchísimos recursos mentales y obviamente a la hora de ser creativos nos va a decir, che, pará, no te das cuenta que estoy cansado, déjame respirar un toque. O sea, lógico, lógico, qué bueno está poder entender el bloqueo creativo. Se dan cuenta que soy una nerd y que me encanta la investigación. Bueno, me da vida. En esta investigación, el autor menciona 3 causas del bloqueo creativo en creadores de contenido específicamente. Y en realidad es como que son 3 divisiones. En primer lugar, tenemos la carga intrínseca, es decir, todo lo que viene desde adentro, que puede ser, por ejemplo, la dificultad en una tarea específica. Por ejemplo, si te cuesta muchísimo editar, claramente esto te puede llegar a bloquear creativamente porque es como, uy, me estás metiendo una tarea que la verdad que me recuesta, que no manejo, le voy a tener un poco rechazo, me va a dar un toque de roce hacer esta actividad porque no nos gusta enfrentarnos a la frustración, seamos honestos, mucha tolerancia a la frustración no tenemos, entonces como que el cerebro, medio para evitar esa frustración que podemos llegar a tener, nos empieza a bloquear y a decirnos, no, no, mira, quédate en la zona de confort, ahí no vas a sentir frustración, no te preocupes, lo postergamos, procrastinación. En segundo lugar, tenemos como causa del bloqueo creativo para este autor las cargas extrínsecas, es decir, todo eso que puede llegar a venir desde afuera, que podría llegar a ser, por ejemplo, los algoritmos. ¿Cuántos creadores de contenido no se han estresado tratando de entender cómo Instagram o TikTok van cambiando cada 3 meses y cambian radicalmente? O sea, literalmente, este es un problema real para un montón de creadores del día de hoy, que también lo fue claramente para creadores en 1988. Y en tercer lugar tenemos como causa las cargas germanas, que acá el autor la verdad es que me sorprendió, yo no me lo esperaba, y tienen que ver con la utilidad, que es la energía mental dedicada a crear un valor real, es decir, a crear un proyecto, a crear una idea, a crear una reflexión, que son tareas que normalmente requieren de un poco más de energía de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, para poder ser ejecutadas. Y en la teoría de la carga cognitiva se dan 3 soluciones posibles para los creadores de contenido que pueden ayudar a prevenir el bloqueo creativo. Esas 3 soluciones son, en primer lugar, simplificar los procesos. Es decir, tratar de pedir ayuda, tratar de automatizar, etcétera. En segundo lugar, dividir tareas. Si tenés un equipo de trabajo, apóyate del equipo de trabajo. Pedile ayuda a un freelancer, contrata a una persona. Y si no podés dividirlas con otra persona, dividilas en tu calendario. Es decir, por ejemplo, graba un día, edita otro día y programa las publicaciones otro día. No trates de hacer todo junto al mismo día. Tengamos en cuenta que este estudio dice que el cerebro se bloquea ante la cantidad de tareas en simultáneo que tiene que hacer porque se queda sin energía, básicamente. Entonces tratemos de que no esté haciendo 1000 cosas a la vez, dividiendo las tareas.
Y en tercer lugar, automatizar lo repetitivo. Hay tareas en nuestro día a día que se repiten, entonces tratar de esquematizar cada cuánto se repiten para meterlas en nuestro calendario, para tratar de ser un poco más organizados. E incluso al día de hoy que tenemos inteligencia artificial, utilizar las automatizaciones que tenemos disponibles y que pueden ayudarnos en nuestro trabajo para que justamente el cerebro tenga que tener muchas menos actividades y también muchas menos cantidad de decisiones que tomar. Y la conclusión de este trabajo es que cuando se gestiona bien la carga cognitiva, no solo se reduce el estrés, sino que también mejora la calidad del contenido. Es decir, que si nosotros logramos simplificar procesos, dividir tareas y automatizar lo repetitivo, logramos generar contenido de mayor calidad, pero no porque seamos mejores, sino porque nuestro cerebro tiene más energía, tiempo y espacio para pensar en ideas creativas. En segundo lugar, tenemos esta investigación que se hizo en el 2023 sobre creadores de contenido y el burnout, en donde exploran los estresores de los creadores de contenido específicamente. Lo que más me llamó la atención fue que esta investigación es bastante reciente y está publicada, entonces claramente me interesó saber de qué iba. En esta investigación se hace un estudio cualitativo en donde se analizan las causas específicas del burnout en creadores de contenido. Recordemos que el burnout es el síndrome del quemado, que sucede cuando ya no das más del estrés. Y me pareció muy interesante esta investigación porque se hizo con creadores de contenido de Estados Unidos que realmente crean contenido y que lo tienen como profesión. Entonces es como uno de los primeros estudios que se hace en creadores de contenido, o sea, vanguardista. En esta investigación se trata de estudiar qué es lo que causa el burnout en creadores de contenido y se identifican 5 causas. En primer lugar, la presión por la autenticidad performativa, es decir, muchos influencers decían que quizás en momentos en donde personalmente estaban pasando un mal momento o una situación difícil, tenían que salir a fingir en redes sociales porque capaz tenían que publicar una publicidad con una marca o tenían que cumplir con acuerdos que ya habían hecho previamente, asistir a eventos y poner buena cara en momentos en donde quizás ellos no estaban tan bien emocionalmente. En segundo lugar, marca como causa la tiranía de los algoritmos, literalmente lo pone de esa manera y básicamente dice que el trabajo de muchísimos creadores de contenido depende en gran parte de los algoritmos, porque los algoritmos manejan las métricas. Entonces, mientras mejor hago las cosas para el algoritmo, mejor son mis métricas. Y mientras peor hago las cosas para el algoritmo, peor son mis métricas. Tengamos en cuenta que el trabajo del influencer, de los creadores de contenido, depende de las métricas para muchísimos negocios, porque para muchísimas colaboraciones con marcas o cuestiones así, la métrica se mide. Entonces, resalta que sería importante quizás que haya una política en el anuncio de estos cambios para que se pueda prever y que pueda tener mayor estabilidad el trabajador en estas plataformas. En tercer punto habla sobre la monetización inestable, que realmente si vos sos creador de contenido pero no tenés una empresa, un producto propio o un servicio, dependés del trabajo con otras marcas, entonces obviamente ahí influye muchísimo más el tema de los algoritmos. Acá me parece muy importante resaltar que por ahí el ser influencer nos queda chicos, que quizás tenemos que ir un poco más lejos y no solamente tratar de colaborar con marcas, sino tener lo nuestro propio, tener nuestra propia página web y no depender de las redes sociales, porque justamente los algoritmos no se sabe, no los manejamos nosotros, y tener nuestros propios productos, servicios, infoproductos, etcétera, para que no dependamos de acuerdos con otras marcas
que justamente no dependen de nosotros, dependen de otra marca si quiere contratarme o no. Entonces por ahí está bueno poder explotar nuestras pasiones, nuestras habilidades y nuestros conocimientos en redes sociales y vender algo a través de ellas. En cuarto punto, y me parece bastante bueno que lo hayan mencionado, es el acoso y toxicidad en línea. Qué bueno que en investigaciones de este estilo se esté hablando del acoso y toxicidad que hay en línea, porque como todo es en línea, parece que la gente no se da cuenta que poniendo un comentario negativo, un comentario despectivo, discriminatorio en redes sociales, eso le llega a otra persona, no queda en una computadora sin sentimientos. Entonces, obviamente muestra que los influencers y creadores de contenido se ven afectados ante esta situación, que es lo lógico porque son personas. Aunque estén atrás de una pantalla, siguen siendo personas, siguen teniendo sentimientos y siguen cometiendo errores. Y en quinto lugar, ponen como causa la difuminación entre el límite entre la vida y el trabajo. Básicamente resalta que como los creadores de contenido trabajan muchísimo con el celular, nunca se marca la diferencia de cuándo empieza y termina mi trabajo y cuándo empieza y termina mi vida personal. Entonces es como que todo el tiempo están trabajando, pero a la vez nunca están trabajando, lo cual para nuestro cerebro es bastante confuso y puede llevar a sentirse frustrado, a no sentirse suficiente, porque no sabe si está trabajando lo suficiente o no. Y en esta investigación se apuesta por 3 soluciones grandes que pueden ayudar a resolver todos estos problemas. En primer lugar, herramientas de autocuidado digital, es decir, tener herramientas para que se bloqueen los comentarios negativos automáticamente y que el creador no tenga necesidad de ver eso en sus redes sociales, cosa de que directamente no esté expuesto a ese odio, o herramientas como para limitar el uso de ciertas aplicaciones, porque claramente no podés estar todo el día con el celular. Por más de que sea tu trabajo, no le está haciendo bien a tu cerebro, no te está haciendo bien a vos. En segundo lugar, presenta como solución la idea de que hayan políticas en las plataformas para que haya más transparencia en cuanto al uso y cambios en los algoritmos, para que pueda haber una planificación mucho más estratégica y un conocimiento general de cómo funcionan nuestras plataformas. Estas plataformas para muchísimas personas son fuente de trabajo, entonces tenemos que tratar de que sean lo más transparente posibles para que el trabajo de los creadores de contenido no sea tan enclenque y tan dependiente de los cambios en los algoritmos. Y en tercer lugar, habla de la importancia de grupos de apoyo, de comunicar las emociones y cómo te sentís. Habla de que sería ideal que hayan grupos entre creadores porque son las personas que claramente están en la misma situación que vos y que más te van a entender, pero no solamente habla de creadores de contenido, sino habla de poder expresar en palabras lo que nos está sucediendo con otra persona, el poder salir y pedir ayuda, que reconozco que es súper valioso que aparezca en esta investigación escrito de esta manera. No hables solamente con un creador de contenido. Si no tenés otro creador de contenido cerca para hablarlo, háblalo con tus amigos, háblalo con tu psicólogo, háblalo con tu familia, pero háblalo con alguien. Me parece importantísimo esta última solución que propone esta investigación. Y la conclusión final a la que llega este trabajo es que los creadores de contenido no están quemados por falta de resiliencia, sino por sistemas diseñados para extraer su atención y creatividad sin límites. El burnout no es fracaso personal, sino una señal de que el sistema necesita cambiar. Para este punto, lo que a mí más me sorprende es cómo 2 estudios con 35 años de diferencia, con contextos tan diferentes, porque tenemos que tener en cuenta que en 1998 no habían las mismas herramientas, estímulos y posibilidades que hay en el 2023, y que el creador de contenido de 1988 claramente es muy distinto al creador de contenido de 2023. Entonces, lo que más me llamó la atención y la pregunta
que me surgió al respecto fue: ¿por qué estudios con 35 años de diferencia llegan a conclusiones tan similares? Porque si se dan cuenta, las causas y las soluciones terminan siendo más o menos las mismas. Y hay 35 años de diferencia en el medio. Entonces, puedo llegar a 3 conclusiones de cosas que no cambian y que justamente por eso estos trabajos son tan similares. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la naturaleza no cambia. ¿En qué sentido? La teoría de carga cognitiva de 1988 explica cómo el cerebro procesa información, y aunque hayan pasado 35 años de esa investigación, el cerebro no ha cambiado y no ha evolucionado, por lo tanto, procesa la información de la misma manera. Nuestra capacidad mental para las multitareas sigue siendo la misma. Entonces, no importa si esto se analizó con la cantidad de tareas que se tenía que hacer con un creador de contenido que manejaba una cámara analógica, a la cantidad de tareas que se tienen que hacer hoy cuando tenemos inteligencia artificial, tenemos un montón de redes sociales, un montón de conexiones a internet, porque nuestra capacidad mental es la misma. Entonces igual nos vamos a estar bloqueando si estamos sobreexigiendo al cerebro. En segundo lugar, algo que no cambia es que las plataformas exacerban viejos problemas. Es decir, esto que nos está pasando ahora claramente ya sucedió, y una prueba de esto es la investigación que se hizo en 1988. Igual que en 1988, nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información. Entonces, la solución de dividir tareas sigue aplicándose al 2025, porque el cerebro todavía no está adaptado a la hiperestimulación digital que tenemos al día de hoy. En tercer lugar, tenemos el perfeccionismo y la autoexigencia, que son atemporales y que en 1988, tanto en el 2023, tanto en el 2025 y en el año en el que estés viendo esto, probablemente nos sigue afectando. Y tenemos que tener en cuenta que la comparación en el perfeccionismo y la autoexigencia está muy presente. Y antes, acá sí hay una diferencia. En 1988 podíamos compararnos, pero era un poco más difícil. Ahora tenemos la comparación en nuestra palma de la mano, la tenemos 24/7 y tenemos un montón de información para compararnos. Entonces la posibilidad de salir perdiendo en esta comparación es aún mayor. Y esto, por supuesto, intensifica el estrés también. Pero ¿qué cosas en estos 35 años sí han cambiado? Bueno, podemos decir que ha cambiado la velocidad y el volumen de la información. Por ejemplo, ten en cuenta, antes se creaba contenido para un solo canal, que era la televisión o la radio. Hoy tenés que alimentar Instagram, TikTok, X, YouTube, podcast, un montón de redes sociales, un montón de plataformas que todas funcionan distintas, que todas tienen distintos algoritmos y que todas tienen distintos requerimientos. Entonces tenés que adaptar tu mensaje a 5 o 6 plataformas diferentes en 5 o 6 formatos diferentes, lo cual claramente es agotador. En segundo lugar, la monetización. Antes se trabajaba con contratos fijos para la televisión o la radio, justamente. Hoy se trabaja quizás por métricas. Entonces, tu resultado depende de qué tan bien le va a tu posteo, a tu contenido. Y eso hace que claramente haya más inseguridad, haya más inestabilidad económica para el creador de contenido, lo cual genera muchísimo más estrés de lo que generaba antes, o quizás no, pero se siente mucho más inestable que antes porque ahora no tenemos un contrato. Ahora nuestro contrato dice que dependemos de ciertas métricas, y en nuestro trabajo nosotros no tenemos el poder de manejar estas métricas, ni siquiera tenemos la información de cómo tenemos que hacer bien nuestro trabajo, porque recuerden que los algoritmos cambian, nadie te avisa que cambió el algoritmo, entonces tenés que salir a solucionarlo como puedas, como veas que puede ser la mejor opción. Y en tercer lugar, algo que sí cambió y que quizás cambió para negativo es el acoso en línea. Antes
en la televisión capaz te llegaban cartas, pero no era tanto. Hoy el acoso en línea es 24/7 y multiplataforma. Entonces, claramente esto afecta a todos los creadores. Entonces, ¿cuál es la conclusión final a la que podemos llegar en esta investigación sobre el bloqueo creativo? En primer lugar, podemos decir que los estudios que hemos analizado coinciden porque el problema nuclear es el mismo, el cerebro humano y la presión creativa. Entonces, esto es algo que no va a cambiar y por eso son tan similares las dos investigaciones. Pero el contexto digital sí ha hecho exponencial la situación, ha marcado un cambio importante. Podemos destacar que las soluciones que se presentan en 1988 siguen siendo vigentes. Entonces, seguimos con la tarea de simplificar nuestros procesos, dividir las tareas y automatizar para poder generar espacios de descanso. Pero estas soluciones tienen que combinarse con soluciones específicas para nuestra era, para lo que estamos viviendo hoy. Debemos combinar estas soluciones con gestión de plataformas, es decir, aplicaciones para automatizar todo lo que pueda ser automatizado y que exija menos trabajo y menos recurso mental, cosa de ese recurso utilizarlo para tareas creativas. En segundo lugar, empezar a poner límites digitales, empezar a ponernos horarios, empezar a utilizar aplicaciones que incluso hasta nos bloqueen el uso después de cierta cantidad de horas, para no estar tampoco tan pegados y tan sobreestimulados por la información que está afuera. Y en tercer lugar, buscar comunidades de apoyo, sean creadores de contenido, sea familia, sea amigos, sea quizás ayuda profesional, pero importante poder vivir en comunidad, poder saber expresar lo que uno siente y por supuesto saber pedir ayuda. Porque la tecnología avanza, pero nosotros necesitamos de las mismas protecciones básicas de siempre. Espero que este video te haya gustado y te sirva para transitar el bloqueo creativo, para tratar de entender qué es lo que te está pasando y qué podés hacer para salir. El bloqueo creativo no es falta de talento, es señal de que tu mente necesita respirar. Así que permitite respirar, date tiempo, hace nuevas actividades. Priorizar todo eso que te relaje y que te dé paz. Espero que este video te haya gustado, puedes darle me gusta, puedes suscribirte y todas esas cosas que vos ya sabes. Y nos vemos pronto en un próximo video. Chao, cara.